Días, soy Hugo Vélez Moro, parte del área civil del estudio jurídico Bustamante Abogados. Esta mañana se me ha designado tocar un tema, el cual tiene recién un año, una ley vigente. O vamos a hablar del negocio jurídico de hipoteca inversa. De manera otorgado por una entidad financiera a un titular inmobiliario o en hipoteca. Ahora voy a dar en fases. Primero vamos a hablar de antecedentes, luego vamos a hablar de doctrina, vamos a tener características, requisitos, cómo se ejecuta la hipoteca inversa, la finalidad de la hipoteca inversa, ventajas y desventajas, conclusiones, sugerencias y por último tratar un caso en especial de jurisprudencia española. Ahora bien, empezamos por su origen. Su origen se da en Inglaterra, en los países anglosajones. Inglaterra en 1930 tiene un negocio similar, fue llamado Home Equity, en el cual esta persona hipotecaba su casa, ya sea en la cual brindaba su casa y esta persona tendría que brindarle dinero, según el valor del inmueble. Ahora bien, en el año 1965 es que recién aparece en su concepción actual lo que es el negocio de la hipoteca inversa en Inglaterra. Siendo así que para ese tiempo habían 20 entidades financieras que sugerían o practicaban este tipo de operación bancaria. Siendo así que para el año 2004 habían 26.000 operaciones, cifra exacta, 26.000 operaciones de negocio jurídico de hipoteca inversa. Estados Unidos, por el contrario, tuvo un menor desarrollo, instaurándose el negocio jurídico de hipoteca inversa en el año 1989, siendo así aún más tardar para los años 2005 y 2006 es que se da recién su apogeo. Concluimos entonces que Inglaterra es el primer país en el cual se da la operación, el negocio jurídico de hipoteca inversa, y siendo el país que más operaciones al año tiene. Ahora bien, comenzamos por la doctrina. Empezamos en la doctrina. Como vuelvo a repetir, la hipoteca inversa es un crédito otorgado por una entidad financiera. Usualmente va a ser desembolsado en cuotas periódicas a lo largo de los años a un titular inmobiliario, el cual va a tener un inmueble en garantía. Concha y Llado, en el año 2013, especifica que la hipoteca inversa es la liquidez de la base de una propiedad inmobiliaria. Llegando a este punto, tenemos que diferenciar a una hipoteca común con la hipoteca inversa. En la hipoteca común, ¿qué es lo que se practica? Uno le pide al banco o a la entidad financiera una cierta cantidad de dinero, y el banco lo que hace es tener en garantía el inmueble o nuestro inmueble. Cuando nosotros terminemos de pagarle el crédito que él nos dio, el banco saca la hipoteca de lo que vendría a ser registros públicos. Ahora bien, la hipoteca inversa funciona de manera contraria. ¿Qué pasa? Que siendo así una persona de 65 años en adelante, está facultada para solicitar al banco este tipo de negocio, en el cual se hará una tasación del inmueble que tiene el adulto mayor, las cuotas las realizará la entidad financiera conforme los intereses también, y de acuerdo al valor o a la tasación del inmueble, estos montos serán desembolsados al adulto mayor en cuotas a lo largo del tiempo, ya sea o
o hasta la muerte del señor. Siendo así, la hipoteca inversa es un acceso que tiene el adulto mayor a recibir dinero por parte de un monto en el cual ha invertido en lo que sería su casa, su inmueble. Sería un capital en su vivienda que sería remunerado por la entidad bancaria. Siendo así que este patrimonio será transformado en una liquidez dineraria, la cual va a permitir al adulto mayor cubrir con sus necesidades y generar independencia. ¿Por qué? Recordemos y tengamos claro esto, que la hipoteca inversa se genera o se da por protección al adulto mayor. Ahora bien, ya expliqué lo que es una hipoteca normal y la hipoteca inversa. Especifiquemos lo que es un crédito hipotecario, porque hace unos años el doctor Muñoz, un doctor español, decía que había una igualdad entre crédito hipotecario e hipoteca inversa. ¿Qué es un crédito hipotecario? El banco te brinda el dinero exactamente ¿para qué? Para la construcción de un inmueble. Entonces, construyendo tu inmueble, de acuerdo al monto prestado, tú vas a tener que devolverle al banco en partes. Sin embargo, en la hipoteca inversa, el inmueble, es un inmueble que ya ha estado construido, por el cual el banco realiza la tasación del inmueble y de acuerdo a eso te brinda cuotas a lo largo de los años, como vuelvo a repetir, siendo ya pactada la muerte del señor, de una cantidad fija, para lo cual el banco también tiene que sacar sus intereses. Ahora, la finalidad de la hipoteca inversa. Se dice que la finalidad de la hipoteca inversa es asistencial. ¿Por qué asistencial? Porque le va a permitir al banco asistir al adulto mayor. Llegando a este tema, mencionarles un requisito en el cual el adulto mayor no pueda cubrir con sus necesidades o sea dependiente a alguien. El banco, como tal, no va a tener conveniencia o no va a tener un crédito fijo al otorgarle este monto o brindarle información sobre este negocio jurídico al adulto mayor. Siendo el caso que como finalidad solo vamos a recalcar la finalidad asistencial que tiene el banco con el adulto mayor. El banco en sí, por la doctrina que hay y por la ley que regula la ley de hipoteca inversa, al banco no le resulta beneficioso brindarle este negocio o información de este negocio jurídico. Ahora bien, hay dos características esenciales. Primero, vamos a tratar sobre el interés y capital. Y segundo, sobre la exigibilidad de la obligación. Primero, el capital e interés, el banco, hasta que quede o hasta la muerte del adulto mayor. La misma entidad financiera a presencia del cliente. ¿Por qué? Porque si el adulto mayor muere, los que quedarán a cargo de esta deuda o de esta obligación serán los herederos. De tal manera que estos herederos, devolviendo el crédito que le otorgó la entidad financiera al cliente, podrán recuperar la casa. Ahora bien, la exigibilidad. Como vuelvo a repetir, la exigibilidad de la obligación se va a dar siempre que o cuando el cliente muera. Exigibilidad de la obligación. Hablar de los solicitantes, hablar de la propiedad inmobiliaria
y hablar del acreedor hipotecario. Hablando de los solicitantes, vamos a tocar 3 puntos: el solicitante, el beneficiario y el hipotecante, el cliente hipotecario. De esta manera, el solicitante va a ser quien se acerque a la entidad financiera, ya sea con su pareja, si es casado o solo, y de esta manera pondrá un benefactor, que va a ser él o va a ser en casos adversos su pareja. Y el cliente hipotecario, que van a ser los herederos, siempre y cuando el adulto mayor fenezca antes de que se termine de otorgarle todo el crédito bajo contrato entre el banco y el cliente. Hablamos ahora de lo que es la propiedad inmueble. La propiedad inmueble. Primero, recalcar que tiene que ser la vivienda habitual del cliente mayor de 65 años. Entonces, el banco impone este requisito que el mismo banco impone, de manera, a mi parecer, beneficiosa y actuando con dolo, como es en el caso español que vengo ya a contarles al final del tema. ¿Por qué? Porque el banco, ¿qué dice? Una persona mayor a 65 años probablemente sea jubilada. Entonces, un jubilado, ¿qué va a hacer? Mantener su casa, estar en su casa, solo en su casa, ya sea con su familia o con sus hijos. El banco, pensando de esta manera, dice: un jubilado, si hipoteca su casa, no va a querer que le quiten su casa. Por ende, va a tener que bien informar a sus hijos sobre el tema o el negocio realizado, para que estos hijos puedan, en caso de su muerte, pagar la deuda y quedarse con la casa, patrimonio familiar en este caso. Ahora bien, los acreedores hipotecarios, ¿quiénes van a ser? O bien son entidades bancarias o bien entidades aseguradoras. Mayormente entidades aseguradoras. ¿Por qué? Porque son las encargadas de brindar una finalidad asistencial al adulto mayor. Ahora, trataremos la ejecución de la hipoteca. En la ley 30.741, que es la ley que regula la hipoteca inversa, bien está resolución de la hipoteca inversa o la obligación de la hipoteca inversa. Primero vamos a tratar sobre la hipoteca inversa. ¿Quién da esta resolución? Lo da el mismo cliente. ¿A causa de qué o a consecuencia, de qué? De que el banco no cumpla con brindarle la cuota pactada en los meses o en el tiempo especificado en el contrato. De esa manera, el cliente podrá dar por resuelto y tendrá que pedirle lo restante de la deuda al banco, más una indemnización por incumplimiento del contrato. Ahora bien, o se va a dar a causa del cliente. Ya sé por qué. Porque el cliente está prohibido de enajenar el bien, está prohibido de poner en renta el bien y hacer cualquier acción la cual perjudique la hipoteca que está a favor de la entidad financiera. Ahora bien, en el caso de que el cliente mayor de 65 años, voy a repetir, muera, los herederos tienen 3 formas de recuperar el bien, o tienen 3 opciones luego de eso: pagar el crédito prestado por la entidad financiera al cliente, 1. 2. No pagar y que el banco remate su casa, siendo así que se le entregue el remanente de lo que pueda dar por resuelto el remate del inmueble.
es que los herederos tengan por cierto pagar. Sin embargo, el inmueble no cumple, la tasación no cumple del inmueble con pagar los intereses y el capital o el monto que se quedó de la entidad financiera del cliente. Siendo así que si es que no llega a cubrir el monto, el banco irá contra los bienes de la herencia. Ahora bien, tenemos de ventajas y desventajas. Primera ventaja, el incremento de mayores. Incremento de mayores sin vivir de la dependencia de sus hijos. Muchas veces los herederos lo que buscan, principalmente lo que buscan, no es el bien del cliente o en este caso de sus padres, de sus madres. Lo único que ellos quieren es matar el bien para de esta manera repartir la herencia. Mantener, como vuelvo a repetir, independencia del adulto mayor. Se reduce presión, ¿para qué? Presión al Estado, a los órganos protectores del adulto mayor. Entonces no va a haber presión a estas entidades. ¿Por qué? Porque mediante este negocio jurídico de la hipoteca inversa, ellos van a poder cubrir sus necesidades y no van a estar en total desamparo. Ahora bien, desventajas. Las desventajas del negocio jurídico de hipoteca inversa, ¿qué puede dar a pensar a los herederos? Que su padre, de ser el caso, está gastando la tasación del valor del inmueble. ¿Para qué? Para que cuando ellos lleguen a ser herederos tengan problemas respecto a la repartición de la herencia. Y segunda desventaja, muchas veces las entidades bancarias no cumplen con brindarle la información correcta o no tienen la paciencia para explicarle todos los puntos de lo que es el negocio de la hipoteca inversa a los clientes. Por tanto, resulta muchas veces complejo para el adulto mayor.